también al portugués, al turco, al zapatero, también a doña Inés. Y del departamento Corrientes 23 me botan a la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme muy de madrugada, meterme en esa cola requete condenada. Veo toda la gente muy encurruñada, con sueño todavía y mal desayunada. Como mi jefe, no come nada. Si le llego tarde me descuenta una tajada. Maldito viejo, cara arrugada, con ojos de cangrejo y la panza hinchada. Y eso no es nada, eso no es nada. Si llego tarde a casa y yo no llevo nada, me recibe mi mujer con una cachetada. Y yo con la panza casi desocupada me tengo que acostar sin decir nada. Qué vida la que llevo desamparada, mi mujer habla y habla, no me da nada. Parece una cotorra recién mojada, y para no escucharla me tapo con la almohada. ¡Qué vacilada! ¡Qué vacilada! Cuando viene mi suegra hay una algarabía. Se la pasan hablando todo el día. Que por qué no has venido, qué pasa con tu tía, qué pasa con Josefa, qué pasa con Sofía. Y todas las vecinas cuando me ven pasar me miran y se dicen, ¿a dónde ir a parar? Yo ya no sé qué hacer con esta vida mía. Mejor será meterme en una tumba fría. ¡Qué lotería! ¡Qué lotería! Y miro a la cotorra subida en la ventana, diciéndole a mi suegra, a vieja condenada. Y mi mujer entonces muy enojada, a la pobre cotorra le pega una mojada.